El día de hoy hablaremos sobre la anatomía del cuello. Soy alumna de la Universidad José Carlos Mariátegui. Los integrantes somos Sueli, Leslie, Cristel y quien les habla, Gaby. Como sabemos, el cuello está conformado por huesos. Las vértebras cervicales, los huesos dioides, el manumbrio del esternón y las clavículas. Como podemos ver en las imágenes, está señalizado las 4 partes. Hablaremos sobre el cuello. El cuello es la región del cuerpo comprendida entre la cabeza y el tórax, y también es la vía de paso de los elementos vasculares, también como viscerales y nervios. Su forma es cilíndrica, posee un tallo osternoarticular, la columna cervical. Su morfología varía de la edad, también en sexo y obesidad. Su longitud varía de un individuo a otro, ya sea mujer o hombre. Por ejemplo, en el hombre es de 8 centímetros y en la mujer es de 7 centímetros, como un término medio. Ahora hablaremos sobre los límites del cuello. Los límites del cuello se dividen en 4 y los mencionaremos ahora. El límite superior, el límite posterior, el límite inferior y el límite anterior. En el límite superior se podría decir que es el borde de la mandíbula donde se encuentran los ganglios y los submaxilar, como también las venas y las arterias faciales. Y en los límites posterior es la confluencia de los músculos esternocleidomastoideo, donde emplenio de la cabeza y elevador de la escápula. En el límite inferior está formado por el borde superior de la clavícula, y el último, que es el límite anterior, está formado por la confluencia facial común, también que da a los músculos prefaríngeos. En algunos órganos internos del cuello sería la médula espinal, las venas del cuello, la tráquea, la faringe, la laringe, las glándulas tiroideas, columna vertebral, arterias del cuello. Entre los músculos del cuello están distribuidos en 3 regiones. La primera, región lateral del cuello. La segunda, región del hueso dioides. La tercera, región prevértebras. Región lateral. Comprende 5 músculos que se dividen en 2. 2 superficiales y 3 profundos. En los superficiales tenemos el cutáneo y el esternomastoideo. Y en los profundos, el escaleno anterior, posterior y recto. Hablaremos un poco del músculo cutáneo. El músculo cutáneo es un músculo ancho, delgado, situado en la parte lateral del cuello, por debajo de la aponeurosis superficial. Su acción sería atraer hacia abajo la piel del mentón y hacer en forma de una cara triste. Cuando nosotros nos ponemos tristes, hacemos una expresión. Esa es la función del músculo cutáneo. El otro sería el esternocleidomastoideo, que también es un músculo ahora grueso, que va oblicuamente de la parte superior del tórax y la apófisis mastoideo.
Su acción sería, permite doblar la cabeza sobre la columna y también da movimientos rotatorios, ayuda también a dar movimientos rotatorios. En los tres profundos escalenos tenemos tres escalenos anteriores, escalenos medio, escaleno posterior. En el escaleno anterior se inserta por arriba de los tubérculos anteriores de la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical, que por debajo ayuda a que la primera costilla se levante. Y en el escaleno medio, arriba de los tubérculos de la sexta y última cervical, debajo de las dos primeras costillas. Y el escaleno posterior, tubérculos posteriores de las apófisis transversales de la séptima cervical a las dos primeras costillas. Ahora, otro punto, el recto lateral de la cabeza. El fascículo cilíndrico carnoso situado en ambos lados de las atlas del axis. Se inserta en el apófisis transversal del atlas y de la apófisis yugular. Su acción es inclinar la columna cervical o fijar fijamente tomando como punto la región cervical. En las regiones del hueso hioides comprendemos 8 músculos divididos en dos grupos. Primer grupo, grupo infrahioides, el esternocleidoideo, el homoideo, el esternotiroideo y el tiroideo. Hablaremos un poco sobre el esternocleidoideo, músculo que forma de cinta que va desde la extremidad superior del tórax al hueso hioides. En la imagen está claramente como la parte superior del tórax y el hueso hioides. En el homoioide es un músculo disgrástico que va del hueso hioides al omóplato. En la imagen podemos ver que son dos, lado derecho y lado izquierdo. En el esternotiroideo es un músculo ancho y encintado, situado debajo del esternocleidoideo. Podemos ver que es una parte más interna. Y en el tiroideo, que es un músculo corto, situado debajo del esternocleidoideo, que va de los tubérculos tiroideos al borde inferior del hioides. Se encuentra inervado por rama del hipogloso. Músculos suprahioideos son 4. Tenemos superficiales el músculo digástrico y el músculo estiloioideo, profundos músculo genioideo y medio músculo miloioideo. El músculo digástrico forma un arco largo de concavidad hacia arriba que va de la base del cráneo a la parte media del maxilar inferior. Tiene un vientre posterior que se inserta en la ranura digástrica de la mastoides y de ahí se dirige a la inserción del músculo estiloioideo en la apófisis estiloides. El tendón intermedio del digástrico atraviesa un ojal que le forma el estiloioideo. El vientre anterior. De nuevo, este tendón da origen a un cuerpo muscular que se dirige hacia arriba y adelante y va a insertarse a la fosita digástrica del maxilar inferior. Los dos tendones intermedios de ambos digástricos se unen en la línea media por una aponeurosis transversa llamada interdigástrica. Su inervación
el vientre posterior por el nervio facial y en el vientre anterior por el nervio miloioideo. Su acción: el vientre anterior es depresor del maxilar y elevador del hioides, y el vientre posterior elevador del hioides y extensor de la cabeza. Tenemos el músculo estiloioideo. Es un músculo delgado y fusiforme. Su inervación por el facial y su acción eleva el hioides. El músculo miloioideo es un músculo aplanado, delgado, cuadrilátero que forma el suelo de la boca. Su inervación es por el maxilar inferior y su acción eleva el hueso hioides y la lengua. El músculo genioideo es un músculo cilindroide situado por encima del precedente. Se inserta en la apófisis genii inferiores del maxilar inferior y por detrás del hioides. Región prevertebral. Comprende 3 músculos a cada lado que están aplicados contra la columna vertebral. El recto anterior mayor de la cabeza, el recto anterior menor de la cabeza y el largo del cuello. El recto anterior mayor de la cabeza es un músculo aplanado y triangular que va del occipital a la apófisis transversa de la columna cervical. Su acción es flexión de la cabeza si los 2 músculos se contraen, rotación hacia el lado correspondiente si la contracción es unilateral. El recto anterior menor de la cabeza, músculo cuadrilátero situado por detrás del precedente que va de la apófisis basilar a la cara anterior de las masas laterales del atlas. Su acción flexiona la cabeza sobre la columna cervical. El largo del cuello, músculo alargado y a menudo muy delgado, que va del atlas a la tercera vértebra dorsal. Su acción, flexor de la columna vertebral. Músculos de la nuca. Tenemos el músculo esplénico, situado debajo del trapecio de la séptima cervical y 5 primeras dorsales a la línea curva occipital superior y la mastoides. El trapecio, músculo ancho y superficial, comprendido entre el occipital y la parte inferior de la columna dorsal. Su inervación, rama externa de la espinal, y el nervio del trapecio, rama de la segunda cervical. Su acción lleva el hombro hacia adentro y eleva el muñón del hombro. Es rotador y elevador de la cabeza. El complejo menor y mayor. El complejo menor, músculo largo del cuello, delgado, situado por fuera del músculo complejo mayor, apófisis transversa de las 4 vértebras torácicas superior y apófisis articulares de las últimas 4 vértebras cervicales. Su inervación es el nervio occipital mayor y su acción dobla la cabeza hacia atrás. El complejo mayor, músculo ancho que ocupa la altura de la nuca a cada lado de la línea media de las 4 últimas cervicales y las 4 primeras dorsales. Su inervación es por el nervio occipital mayor y su acción mueve la cabeza hacia atrás, movimiento de rotación si uno solo se contrae. El recto posterior mayor de la cabeza, músculo aplanado que va del atlas al occipital, línea curva inferior. Su inervación por la rama posterior del primer nervio cervical y su acción es cuando ambos se contraen, inclinan la cabeza hacia atrás. Cuando uno se contrae, imprime un triple movimiento de extensión, inclinación lateral y rotación. El recto posterior menor, aplanado y triangular, situado por dentro del precedente. Su inervación
es la rama posterior del primer nervio cervical y su acción es extensor de la cabeza. El oblicuo mayor de la cabeza, cuadrado, va del axis al atlas. Su inervación, rama posterior del primer par cervical, nervio occipital mayor. Y su acción, aproxima la apófisis transversa del atlas a la línea media. Esta apófisis al mismo tiempo comunica a la cabeza un movimiento de rotación. El oblicuo menor de la cabeza, aplanado y triangular y va del atlas al occipital. Su inervación, rama posterior del primer nervio cervical y su acción reclina la cabeza hacia atrás, imprimiéndole un ligero movimiento de inclinación lateral. Paquete vasculonervioso del cuello. La arteria, carótidas comunes, venas yugulares externa e interna, el nervio laríngeo recurrente y el nervio vago. La arteria carótida comunes son dos, tanto la derecha como la izquierda transitan dorso-lateralmente a la tráquea, recorriendo el espacio visceral del cuello, irrigando a la tráquea y a la porción cervical del esófago. Después que lo haya irrigado, continúa con su tránsito hasta la cabeza, cuya entrada donde se divide arterias carótidas internas y externas. La vena yugular externa e interna. Su función es transportar sangre y CO2 y desechos de metabolismo celular. El nervio vago. Par craneal nervioso que procede del sistema nervioso central, que sale de la cabeza por el agujero yugular, recorre el cuello a ambos lados. Forman claramente parte del paquete transitando junto a la arteria carótida común, penetrando también en la cavidad torácica. Nervio laríngeo recurrente. Se queda en el territorio de laringe. Aquí tenemos un corte transversal del cuello donde podemos observar el cutáneo del cuello, la vena yugular externa, la carótida primitiva, yugular interna, el plexo braquial, la cadena simpática, recurrente del nervio vago, el trapecio. Tenemos músculos profundos de la región cervical, elevador de la escápula, el grupo escaleno, el recto largo del cuello, el esternocleidomastoideo, el homoioideo y el esternocleidoideo. Y tenemos el esternotiroideo. Fascia o aponeurosis profunda. Tenemos el espacio visceral, también es un corte transversal del cuello. Tenemos el espacio retrofaríngeo, el espacio carotídeo, el espacio hendido, el espacio posterior cervical, el espacio posterior del compartimiento prevertebral, el escaleno, el espacio anterior del compartimiento prevertebral, el espacio anterior cervical y la fascia alar. Gracias.